saludo a todos en el nombre de Jesús de Nazaret. Le doy gracias al Señor por concederme una vez más la bendición y el privilegio de poder llegar hasta sus hogares con el Evangelio del agua y el Espíritu. Seguiremos compartiendo la noticia de Dios acerca de que realmente cómo Dios había planeado establecer su gracia, su justicia, para darnos una gran salvación. Es importante que nosotros podamos comprender en estos tiempos en que vivimos, realmente cuando estamos viendo las señales de la Biblia cumpliéndose, de todo el caos, de todo esto, es el cumplimiento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero es poder estar preparado, de poder encontrarnos con el Señor, con un corazón limpio del pecado, como una persona que ha nacido de nuevo, como una persona que ha recibido la gracia de Dios, la salvación de Dios. Especialmente en estos días, y donde todo el mundo comienza a ver películas acerca de Jesucristo, pero realmente entiende lo que ve, comprende lo que está mirando por el día de la Semana Santa. Y yo quiero tocar en esta tarde un tema importante que aparece en la palabra de nuestro Señor, de la cena del Señor, cuando Jesucristo tomó la Santa Cena con sus discípulos aquí en este mundo. ¿Y cuándo se dio eso? En un momento voy a leer la palabra del Señor. Mateo capítulo 26, del verso 17 al versículo 29. Voy a dar lectura a la palabra del Señor, que dice de la siguiente: institución de la cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y él dijo: id a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo? Entonces él respondió: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. La copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros. Realmente, ¿en qué momento Jesucristo celebra esta cena? ¿En qué momento? Dice aquí la palabra del Señor, versículo 17: en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? ¿Qué es la Pascua en la Biblia? Realmente, la Biblia dice:
San Juan 5:39, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En los días de Jesús, el Nuevo Testamento no se había escrito, pero las escrituras que tenían era desde Génesis hasta Malaquías. Y Jesucristo dice que las escrituras daban testimonio de Jesucristo, que las escrituras hablaban de Jesús. Entonces, si vamos a Génesis, ¿Génesis de qué nos quiere hablar o de quién nos quiere hablar? Si leemos Éxodo, Éxodo, ¿de quién nos quiere hablar? ¿De quién nos quiere dar testimonio? La Biblia solo tiene interés en Jesucristo. La Biblia solo tiene interés de hablar únicamente de Jesús. Entonces, la palabra de Dios solo tiene la única intención de Jesucristo. Mejor dicho, que es la justicia de Dios, el reino de Dios. Cuando dice aquí, en el versículo, en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, le preguntaron a Jesús, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? ¿Dónde quieres celebrar la Pascua? ¿Qué es la Pascua? La Pascua en la Biblia es la que los egipcios estuvieron los hebreos en medio de los egipcios por 430 años. 430 años estuvieron los hebreos en Egipto. La Pascua es la liberación de dejar ser esclavos y ser libres. ¿Están esto? La Pascua es la liberación de dejar de ser esclavo para ser libres. Por eso, el título de esta palabra, de esta enseñanza, ¿eres justo? ¿O eres esclavo o libre? ¿Qué dice usted? A todos los que van a comenzar a ver o están viendo ya estas películas de Semana Santa, hoy, Jueves Santo, dice la religión, realmente Jesucristo celebró el día de la Pascua, un día como hoy. Jesucristo celebró la Pascua. ¿Cuándo? ¿En qué día? Pues cuando se acercaba el día, llegó el día de celebrar la Pascua. Y si nos remontamos a la Biblia, ¿cuándo celebró el pueblo de Israel la Pascua? Dejarían Egipto para ir a ser libres y servirle a Dios, ya no como esclavo, sino como libre. Por eso, Jesucristo le era tan importante celebrar la cena con sus discípulos en el día de la Pascua. ¿Por qué? Recuerde, un día Jesucristo se transfiguró, dice la Biblia. Vamos a la palabra. Vamos a leer. Jesucristo un día se transfigura
delante de sus discípulos. Realmente, que cuando Jesucristo se transfiguró, apareció Moisés y Elías. Dice, ¿pero de qué hablaron? ¿De qué hablaron? Cuando Jesucristo se transfiguró, aparece Moisés y Elías. Dice aquí la Biblia, Lucas capítulo 9, verso 30 al 31. Dice, y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en... Miren lo que dice. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿Quiénes aparecieron? Moisés y Elías. Moisés y Elías aparecieron, hablando de la partida de Jesús que iba a realizar en Jerusalén. Por eso, cuando Jesús participa de esta cena la celebró Jesucristo en el mismo día que el pueblo de Israel sale de Egipto. Porque así estaba escrito. Porque la liberación de Israel significaba dejar de ser esclavo para ser libre. Por eso mi pregunta, ¿eres justo o pecador? ¿Eres esclavo o libre? ¿Qué dice usted? ¿Por qué quiero hablar acerca de esta libertad? ¿Por qué quiero hablar acerca de esta justicia? Porque en estos tiempos en que vivimos, el mundo cristiano de hoy en día, ellos dicen que son justos y pecadores a la vez. Entonces, eso no es bíblico. Eso no es conforme a la palabra de Dios. Por eso que el pueblo de Israel, el día de la Pascua, que celebren la Pascua, Dios le da ese día para que ellos dejen de ser esclavos, para que ellos dejen de ser esclavos de Egipto. Pero, ¿por qué mucha gente dice que es justo y pecador a la vez? ¿Saben? Porque ellos no conocen la palabra. Y si dicen que la conocen superficialmente. Pero no han entendido perfectamente la verdadera justicia, la verdadera gracia que Dios nos ha enseñado, nos ha dejado a través. ¿Por qué dicen ellos que son justos? Ah, porque Cristo derramó su sangre en el Calvario y por su sangre me liberó. Yo les hago una pregunta. Cuando el pueblo de Israel celebra el día de la Pascua, la celebra únicamente poniendo la sangre del cordero. ¿Qué tenían que haber hecho ellos para que el juicio, para que la ira de Dios no cayere sobre ellos? Mucha gente dice
Sí, Cristo me ha salvado de mis pecados cuando Él ha llegado al Calvario, derramó su sangre y pagó con su sangre mis pecados. Por eso es que yo soy justo. Pero ¿sabe? Eso no es la verdadera Pascua. Eso no es la acción que el Señor nos ha dado. Remontémonos a la Biblia. Remontémonos al Éxodo, capítulo 12. Vamos a ver por la palabra. El pueblo de Israel había estado esclavo. Había sido esclavo 430 años, había permanecido en Egipto. Pero ahora llegaba el día de ser libre. Llegaba el día de dejar de ser esclavo para ser libre. Por eso mi pregunta: ¿eres justo o pecador? ¿Esclavo o libre? Llegaba el día para dejar la esclavitud, para dejar Egipto y ser libre, sirviendo a Dios. Por eso es que Dios les da el día de la Pascua. Pero ¿quiénes podían participar de la Pascua? Eso es importante. ¿Quiénes podían participar de la Pascua? Porque todos los que participaban de la Pascua, el ángel de Jehová iba a pasar, mejor dicho, el ángel de la muerte, o mejor dicho, el juicio de Dios, iba a pasar. Y sobre aquellos que han celebrado el día de la Pascua, aquellos que verdaderamente han creído para celebrar la Pascua y pongan la sangre del cordero, no iban a morir. No iban a experimentar el juicio del Señor. Vamos a leer Éxodo capítulo 12, versículo 43 al 49. Miren lo que dice la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que el circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerá de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón. Y entonces celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero. Realmente, miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Quiénes podían celebrar la Pascua? ¿Quiénes podían comer el cordero? ¿Quiénes podían poner la sangre en las puertas de las casas, en los dinteles de la casa? ¿Sabe? Todos los que eran de los varones, todos los que eran circuncidados, ellos podían participar, podían comer el cordero y poner la sangre.
Entonces, ¿pero qué hubiera pasado si alguno del pueblo de Israel o de los que estaban con ellos, de los extranjeros, de repente no eran circuncidados y solo ponían la sangre? ¿Qué pasaría con esas familias? ¿Los mataban? Pues aunque hayan puesto la sangre, pero no eran circuncidados, el ángel de Dios derramaba su ira sobre aquellas casas. Por eso, ¿quiénes eran los que podían poner la sangre en las puertas de la casa, en los dinteles de la casa, de las casas? Los que eran circuncidados. Entonces, primeramente había que circuncidar el prepucio y después poner la sangre. Y cuando ya ha hecho esos requisitos, entonces podían comer. Podían comer, porque era el día de la salvación de Dios, era el día de la liberación del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, de dejar Egipto y salir como libres para servir a Dios en el desierto. Aunque llegaban a un desierto, pero ya no eran esclavos. Egipto, eran siervos de Dios, esclavos de Dios, pero ya no eran esclavos de Satanás. Por eso, ¿eres justo o pecador? ¿Eres libre o esclavo? ¿Qué dice usted? ¿Esclavo o libre? ¿Me dejó entender lo que quiero compartirles? Realmente, por eso que el pueblo de Israel, para que el ángel no pasara y no hiriera, la mortandad no llegara, necesitaba la circuncisión primeramente y después la sangre. La sangre del cordero en las puertas de las casas y en los dinteles de las casas. Por eso cuán importante era para el pueblo de Dios poner la sangre. Quien era circuncidado y ponía la sangre, entonces podía comer del cordero, celebrar la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La libertad, la liberación. Voy a volver a leer Éxodo capítulo 12, del 43 en adelante. Dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiere circuncidado. Entonces, ¿quiénes podían comer? ¿Quiénes podían comer de la Pascua? Primero era el que estaba circuncidado y después el que había puesto la sangre. Primero la circuncisión del prepucio y después la sangre. Eran los dos requisitos que se exigía para poder participar de la Pascua, para poder comer del cordero. Y entonces, y cuando se ponía la sangre, el ángel de Jehová no pasaba, mejor dicho, la muerte no pasaba en aquella casa. Dice, en el capítulo 12, versículo 29, dice: cuando empezó el juicio, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los ancianos. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Hubo un gran clamor
en medio de los egipcios. ¿Por qué? Porque no le creyeron a Dios. ¿Por qué? Porque la Pascua no solo la podían celebrar los judíos, la Pascua no solo la podían celebrar los israelitas, sino aún los extranjeros. Tanto judíos como gentiles. Para dice, verso 49 dice, la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Entonces, todo judío y todo gentil, si querían celebrar la Pascua, ¿qué necesitaban primero? Ser circuncidado. Poner la sangre en la puerta de la casa y entonces podían comer la Pascua. Podían celebrar la Pascua. Entonces, el pseudo evangelio, ¿qué dice realmente? Que ellos han sido liberados de todos sus pecados cuando Cristo derramó su sangre en el Calvario. Pero, ¿realmente eso es conforme a las Escrituras? Cuando Cristo derramó su sangre, ¿se hizo libre del pecado? ¿Qué dice la Biblia? Ya hemos leído en Éxodo 12 quienes podían celebrar la Pascua. Primero el que era circuncidado, el que ponía la sangre, podía celebrar, podía comer. Realmente, ¿en qué momento Jesucristo, en qué momento fuimos circuncidados? ¿Por qué? Porque esa Pascua que el pueblo, esa Pascua, Jesucristo venía a realizarla. Esa Pascua que celebró el pueblo de Israel en Egipto para ser libres de la esclavitud, para dejar de ser esclavos, para dejar de ser esclavos y ser libres, esa Pascua, Jesucristo la realizó. Por eso, antes de que Jesucristo derrame su sangre, Jesucristo ya había circuncidado el pecado del mundo. Antes de que llegara a derramar su sangre. Por eso, ¿en qué momento Jesucristo celebra la Pascua? El día de la fiesta de la Pascua. Porque Él había dicho a sus discípulos, que se llegaba el día de la Pascua, mejor dicho, se llegaba el día de la liberación de todos nuestros pecados. Se llegaba el día de la liberación de los pecados del mundo. Dice Mateo 26, del 1 al 2. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Para ser crucificado. Mejor dicho, el Hijo del Hombre será entregado para derramar su sangre. Pero, ¿a dónde Jesús tomó los pecados? ¿A dónde Jesucristo tomó? Jesucristo no podía derramar su sangre en el Calvario
sin antes haber circuncidado el pecado del mundo. Jesucristo no podía derramar su sangre sin antes haber circuncidado el pecado del mundo. Por eso está escrito en Éxodo 12: antes de que el judío pueda poner la sangre en la puerta de la casa, en los dinteles de las casas, primero necesitan ser circuncidados. Segundo, matar el cordero, poner la sangre. Entonces ellos podían comer del cordero. Ellos podían comer del cordero. Ellos, habiendo sido circuncidados, puesto la sangre del cordero, entonces podían comer, mejor dicho, podían celebrar la Pascua. Podían decir: somos libres del pecado. Entonces, ¿en qué momento Jesucristo circuncidó el pecado del mundo? ¿En qué momento? Mira lo que dice la palabra del Señor. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2 dice de la siguiente, versículo 11 y 12. Mira lo que dice la Biblia. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Mira la Biblia, una vez más. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Llevó a cabo esa circuncisión, dice en el 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Él también fuisteis circuncidados, dice. Entonces, cuando Jesucristo circuncidó el pecado del mundo, cuando él bajó al río Jordán por mano de Juan el Bautista. En ese momento, por eso estaba escrito acerca de Juan el Bautista que era necesario que el siervo de Dios viniera 6 meses antes camino del Señor. Mejor dicho, el Elías que había de venir, que decía la profecía, se llamaba Juan el Bautista, porque él vino con el espíritu de Elías para bautizar a Jesucristo, para pasar el pecado del mundo, mejor dicho, el pecado del mundo. ¿En qué momento el pecado del mundo Jesús lo cargó, circuncidó el pecado del mundo? Cuando él bajó al río Jordán. Por eso dice Mateo 3, verso 16, que Cristo, después que ha salido del río Jordán, los cielos se abrieron, le fueron abiertos. Después que Jesús ha salido del río. ¿Por qué? ¿Por qué los cerrados? Por el pecado del mundo. Había una pared que había hecho división entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llamaba esa pared? Pecado. El pecado del mundo.
ante Juan el Bautista como el Cordero de Dios. Por eso, en ese instante, Juan el Bautista, como representante de la ley y como representante de la orden araónica, cumplió el papel sacerdotal de pagar los pecados del mundo a la cabeza de Jesucristo. En ese momento, Jesucristo estaba circuncidando el pecado del mundo. Por eso voy a volver a leer otra vez Colosenses, capítulo 2. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Entonces, ¿en qué momento se dio eso? La circuncisión de los pecados. La circuncisión de los pecados no se dio cuando Cristo derramó su sangre en el Calvario. No, eso es falso. No dice la Biblia así. La circuncisión de los pecados se dio cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús. ¿Por qué? En ese momento Jesucristo estaba circuncidando el pecado del mundo. Por eso, ¿qué dice Éxodo 12? ¿Quiénes podían poner la sangre del cordero? Primero, para poder poner la sangre del cordero hay que circuncidarse. Y después poner la sangre del cordero. Y después de haber puesto la sangre del cordero, entonces podían celebrar, podían comer la Pascua. Que ese día ellos eran libres. Ellos eran libres de la esclavitud de los egipcios. Ya nunca más volverían a ser esclavos. Por eso mi pregunta, ¿eres justo o pecador? ¿Esclavo o libre? ¿Qué dice usted? ¿En qué momento se dio la liberación? ¿En qué momento se dio la solución de nuestros pecados? ¿En qué momento? No es cuando Cristo derramó su sangre en el Calvario. Es cuando Cristo bajó al río Jordán. Porque así estaba escrito. Es necesario que Juan el Bautista bautizara a Jesús como el Cordero de Dios. Por eso, la Santa Cena que Jesucristo va a celebrar, ¿cuándo la celebró? En el día de la Pascua. Porque esa Santa Cena que Cristo estaba realizando, realmente estaba culminando prácticamente con todos los requisitos que la ley de Dios exigía. Por eso que él había dicho que dentro de 2 días se llegaba, porque le era necesario ser entregado, padecer y morir. Entonces, cuando el día de la Pascua, reunió a sus discípulos para celebrar con ellos, para comer la Pascua. Pero con todos esos detalles que venimos hablando, ¿quiénes podían comer? Los que eran circuncidados, gentiles. Entonces podían poner la sangre del cordero para que el ángel de la muerte no pasara sobre ellos y entonces comer el cordero, comer la Pascua. Por eso Jesucristo quiere enseñarnos a cada uno de nosotros la palabra del Señor. Miren lo que dice Romanos. Dice la palabra de Dios, Romanos 6, versículo 3 y 4. Mira lo que dice. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, ¿en qué momento Cristo circuncidó el pecado del mundo? ¿En qué momento Jesús circuncidó los pecados del mundo? Cristo no lo hizo cuando derramó su sangre.
Sí, la sangre era la parte final donde Jesús tenía que cumplir el derramamiento de sangre, la paga del pecado. Pero cuando Él bajó al río Jordán, en ese momento circuncidó, cargó el pecado del mundo. Solo llegaba al Calvario para decir con sus palabras, habiendo derramado su última gota de sangre, consumado es. Entonces, la liberación del pecado, la circuncisión del pecado empezó en el río Jordán y culminó en el Calvario. Cuando tenemos esta fe perfecta en nuestros corazones, entonces podemos decir que somos justos, que somos libres. Por eso, ¿eres justo o pecador? ¿Esclavo o libre? No puede ser dos a la vez. No puede seguir diciendo que es esclavo y libre a la vez. Como muchos falsos cristianos están diciendo que son justos y pecadores a la vez. Eso es imposible. No es conforme a la Biblia. Nuestra salvación, nuestra liberación, se dio cuando Jesucristo bajó al río Jordán. Juan bautizó a Jesús. El pecado del mundo pasó a Jesús. Por eso Juan ha dicho, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesucristo tuvo que subir al Calvario para en el Calvario. Entonces, ¿a dónde circuncidó Jesús el pecado del mundo? En su bautismo. Entonces, ahí Jesucristo hizo una circuncisión no hecha a mano. Ahí Cristo circuncidó el pecado del mundo totalmente y para siempre. Por eso, realmente, Jesucristo, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, tenía que cumplir. Por eso cuán importante es por qué vino Juan el Bautista. Cuán importante es por qué Jesús o por qué Dios envió a Juan el Bautista 6 meses antes. Vamos a leerlo. San Marcos capítulo 1. Mira lo que dice la palabra del Señor. San Marcos capítulo 1. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías, el profeta, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿De quién está hablando? Está hablando de Juan el Bautista. Entonces, cuando Cristo circuncidó el pecado del mundo, cuando Jesucristo circuncidó los pecados del mundo, no lo hizo en el Calvario, lo hizo cuando Él bajó al río Jordán. Cuando Juan el Bautista lo bautizó, porque Juan el Bautista vino a preparar el camino del Señor. Por eso dice, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Preparar el camino del Señor, enderezar su senda. Preparar el camino del Señor significa que tenía que poner el pecado del mundo como representante del mundo, de la humanidad. Juan el Bautista tenía que pasar los pecados del mundo a Jesucristo, conforme a la ley. Recuerden, Mateo 3:15. Juan no quería bautizar a Jesús y Jesús le dice, tienes que bautizarme, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, en ese momento, toda justicia significaba conforme a la ley, lo que la ley de Dios, pero sin defecto, sacerdote que representa a los pecadores para pasar los pecados de los pecadores a la cabeza del Cordero y luego derramamiento de sangre. Entonces, no puede haber salvación sin el bautismo de Jesús y el Calvario. No puede haber salvación.
Entonces, Jesucristo nos liberó, Jesucristo realmente nos salvó de todo pecado del mundo. Cuando bajó el río Jordán y cuando derramó su sangre en el Calvario, totalmente terminó con los pecados del mundo. Por eso dijo, consumado es. Entonces, Cristo, cuando Jesucristo está celebrando la Pascua con sus discípulos, el primer día, dice, de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿hacemos para que comas la Pascua? Entonces, ¿cuándo Jesús celebró el día de la Pascua? Mejor dicho, estaba cumpliéndose la ley. Pascua es la liberación de todos nuestros pecados. Un día como hoy, Jesús participó de la cena. Participó de esa cena. Celebró esa Pascua. Pero esa Pascua para que nosotros quedemos libres. Ya llegó al río Jordán. Ya bajó. Ya fue bautizado. Ya circuncidó al mundo entero. Solo le faltaba derramar su sangre en el Calvario. Por eso que ha dicho, consumado es. Ya Jesucristo, el Cordero de Dios, ya había cargado los pecados del mundo. Ya los cielos se abrieron. Los cielos no se han abierto cuando Jesús derramó su sangre. Los cielos se han abierto cuando Él ha sido bautizado y salió del río Jordán. Ahí fueron abiertos los cielos. Llegaba al Calvario, mejor dicho, para que se cumpla la justicia de la ley. Consumado es. Se acabó el pecado del mundo. Por eso, le era importante a Jesucristo celebrar la Pascua. Importante, ¿por qué? Porque Él ya había circuncidado los pecados del mundo. Le era importante llegar al Calvario y derramar su sangre. Le era importante. Entonces, por eso, cuando Jesucristo de la cena, Jesucristo ha dicho, verso 26, 26. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mejor dicho, para culminar todo lo que la ley de Dios había determinado. Por eso que le apareció Elías y hablarle de su partida en Jerusalén, de su derramamiento de sangre, que le era necesario que Jesucristo cumpliese conforme a la ley. Ya él había sido bautizado, ya el Padre había dado testimonio de Jesús. ¿Cuándo dio testimonio? Cuando fue bautizado. Después que salió del río Jordán, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo desciende como paloma en la cabeza de Jesucristo y se escuchó una voz del cielo. ¿Qué dijo? ¿Qué decía esa voz? Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Entonces, Jesucristo había complacido al Padre, porque Él había sido bautizado. El pecado del mundo había pasado a la cabeza de Jesús. El pecado del mundo había pasado al Cordero de Dios. Por eso el testimonio de Juan el Bautista al siguiente día, he ahí el Cordero de Dios, el pecado del mundo. Por eso el apóstol Pablo ha dicho, 1 Corintios 15:3, lo que primeramente os he enseñado,
que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces, Jesucristo, para poder salvarnos de los pecados, tenía que venir conforme a la ley. ¿Qué decía la ley? El Cordero sin defecto necesitaba presentarse ante el último descendiente de la orden araónica, que se llamó Juan el Bautista, quien Dios, según San Marcos 1, al 2, he aquí yo envío mi mensajero del Señor, el cual preparará el camino del Señor. ¿Quién era ese mensajero? Juan el Bautista, que vino para bautizar a Jesús, para prepararlo, para que Cristo suba al Calvario y derrame. Entonces, cuando Juan bautizó a Jesús, lo estaba preparando, pasándole todos los pecados del mundo como la ofrenda perfecta y que pueda llevar al Calvario y derramar su sangre. Por eso, cuán motivado estaba el Señor de celebrar la Pascua con sus discípulos. Él les había dicho que Él quería comer, beber esa Pascua, celebrar ese día con sus discípulos. ¿Qué quería celebrar? La liberación de todos nuestros pecados. Por eso, cuando la palabra de Dios dice, cuando la Escritura dice que Jesucristo, cuando Él ha sido bautizado realmente para cada uno de nosotros, en ese bautizo, Jesucristo, nuestros pecados, dice, en Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿En qué momento Jesucristo circuncidó el pecado del mundo? Cuando Él bajó al río Jordán. En ese momento, Él cargó el pecado del mundo. Cuando Él bajó al río Jordán. Por eso dice, mire, dice Romanos el capítulo 3, en el capítulo 2 dice, versos 28 y 29, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, ¿en qué momento Jesucristo circuncidó el pecado del mundo? Cuando Él bajó al río Jordán. Porque así tenía que cumplirse la palabra del Señor. Entonces, ¿quiénes podemos decir que somos justos para siempre? Que ya no somos esclavos. Tú. Por eso el tema, ¿eres justo o pecador? ¿Esclavo o libre? ¿Qué dice usted? ¿Para qué Cristo fue bautizado? ¿Para qué Cristo derrama su sangre en el Calvario? Porque tenía que cumplirse la palabra, tenía que cumplirse la ley, para que las escrituras se cumplieran. Por eso, realmente, ¿quiénes podían comer? ¿Quiénes podían celebrar la Pascua? Primero, los que eran circuncidados. Los que ponían la sangre del cordero en las puertas de las casas, en los postes de las casas. Y luego podían comer del cordero. Celebrar la Pascua de que eran libres de la esclavitud, libres del pecado, libres de la condenación. Y que no tenemos el pecado, de que ya no somos más esclavos del pecado, sino que somos siervos
de la justicia de Dios. Por eso, realmente, ahora qué dice, estimado amigo, ¿es justo o pecador? ¿Por qué puede decir ahora que es justo o pecador? ¿Por qué? ¿En qué momento Jesús circuncidó el pecado del mundo? ¿Cuando llegó al Calvario? No, cuando bajó al río Jordán. Cuando Él ha bajado al río Jordán, ahí ha circuncidado nuestros pecados, los pecados del mundo entero. Jesucristo cargó el pecado del mundo. Le era necesario subir al Calvario para que en el Calvario derramara su sangre y diga, consumado es. Por eso, antes de que Jesús suba al Calvario, Él quiso celebrar con sus discípulos la cena, la Santa Cena, la Santa Cena, para que la iglesia participe de la Santa Cena. Por eso, Él estaba tan deseoso de comer con los discípulos, celebrar el día de la Pascua. ¿Qué significa el día de la Pascua? Que ya no eran más esclavos y que ahora eran libres, libres para servir a Dios. En otras palabras, de que ya no eran pecadores, sino que ahora somos justos. Pero esa justicia se dio no cuando Jesús derramó su sangre, cuando Él cargó el pecado y cuando derramó la sangre. Qué importante. No podemos hablar del Calvario sin dejar hablar del bautismo. Y no podemos hablar del bautismo de Jesús sin hablar del Calvario. Cuán importante es el bautismo de Jesucristo y el Calvario para poder entender nuestra Pascua. Por eso, para que el ángel pasara por la casa de los judíos, por la casa de los creyentes, sean judíos o extranjeros, para que ellos, el ángel de la muerte, no los aniquilase, primero tenían que ser circuncidados. Segundo, poner la sangre. Entonces eran circuncidados, ponían la sangre, entonces podían comer del cordero y celebrar de esa manera la Pascua. Entonces, ¿quiénes podemos participar de la Pascua? Los que tenemos nuestra fe en el bautismo de Jesús y nuestra fe en el Calvario, que en el bautismo el Cordero de Dios recibió los pecados por la mano de Juan el Bautista, y en el Calvario ha pagado por los pecados del mundo. Por eso dijo, consumado es. Realmente, ahí Jesucristo acabó con el pecado del mundo para siempre. Él viene por segunda vez. Él viene por segunda vez. Pero Él ya no viene ya a perdonar pecados. Él ya no viene con relación al pecado. Entonces, ¿qué hay de aquellos que dicen que son justos y pecadores a la vez? ¿Serán verdaderos creyentes? ¿Serán verdaderos cristianos? ¿Su fe está realmente en el correcto fundamento de la salvación, de la roca que es en Cristo? No. Solo son 5 vírgenes insensatas que tienen la Biblia, pero no creen en lo que dice la Biblia. Hablan de Jesucristo, pero no creen lo que Cristo hizo en su bautismo, ni en... No cree. Y si cree, solamente cree en una parte, solo en la sangre que Cristo derramó en el Calvario, pero esa fe no es la fe correcta que Dios aprueba para darle la liberación de todos los pecados. Porque el ángel de la muerte tenía que ver circuncisión. Entonces él no pasaba por ahí, él pasaba de largo. Y la gente podía comer el cordero, podían celebrar la Pascua de esa manera, de que ellos eran libres de la esclavitud de Egipto. Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros que somos libres de la condenación? ¿Cómo podemos decir nosotros que no tengo el pecado? Porque mi fe se basa en el fundamento de que Cristo bajó el río Jordán por la mano de Juan el Bautista para recibir los pecados del mundo. Y más tarde llega al Calvario, después de 3 años y medio, para decir, se acabó. Consumado es. Por eso, realmente, Jesucristo viene por segunda vez. Cristo viene, mi amigo. Cristo viene, estimados amigos. Jesucristo viene por segunda vez. No. Él ya no viene a perdonar.
Él viene a llevar, Él viene a salvar. ¿A quiénes? A los que han creído que Él en su bautismo circuncidó el pecado del mundo. En el Calvario pagó. Si nuestra fe está en el bautismo de Jesús y en el Calvario que Él derramó su sangre, es una fe correcta conforme a las Escrituras, y entonces nosotros podemos celebrar la Pascua. Nosotros podemos celebrar y decir: no tengo el pecado. Esclavo ya de Egipto, ya no somos esclavos de Satanás, ahora estamos libres, esclavos de Dios, esclavos de Jesucristo, libres para servir a Dios en su justicia, en el Evangelio del agua y el Espíritu. Por eso qué importante es que nosotros podamos entender perfectamente Dios nuestra salvación. La salvación no se dio en el Calvario, se dio cuando Cristo bajó el río Jordán y se culminó en el Calvario. En el río Jordán cargó, en el río Jordán, dice Colosenses, circuncidó el pecado del mundo. Una circuncisión, sino que Dios mismo circuncidó el pecado del mundo. Por eso que el Padre ha dicho: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Por eso un día como hoy, Jesús la Pascua. Jesucristo celebró la Pascua con sus discípulos. ¿Por qué? Porque llegaba el momento de subir al Calvario. Ya había circuncidado, ya tenía el pecado del mundo sobre sus espaldas, sobre su hombro como cordero. Solo necesitaba el Calvario para que la ley confirme. El cordero que le cortaban el cuello tenía que subir al Calvario para que derrame su sangre y diga: consumado es. Por eso, ¿eres justo o pecador? ¿Eres esclavo o libre? No puede ser los dos a la misma vez, estimado amigo. Tenemos que entender: justo o pecador, tinieblas o luz. No puede decir que es tinieblas y luz a la vez. No. Es importante que nosotros podamos entender perfectamente. Por eso Cristo celebró el día de la Pascua. La celebró con sus discípulos, porque ya Él había sido bautizado, solamente llegaba el momento para derramar su sangre. Por eso esa es la Pascua. Verdadera liberación, verdadera libertad de todos los pecados. ¿Es libre usted de todos sus pecados? ¿Cómo sabe usted que ha quedado libre de todos sus pecados? Solo porque cree en la sangre de Cristo. Pues esa no es la fe correcta. Esa es la fe del falso evangelio. Esa es la fe de las 5 vírgenes insensatas. ¿Por qué? Porque no ha creído en la justicia. Estimado amigo, el Cordero de Dios circuncidó nuestros pecados en el bautismo, en el río Jordán. Ahí cargó el pecado del mundo y tenía que subir al Calvario para derramar su sangre y decir: consumado es. Este es el día de la liberación de los pecados. Este es el día de la salvación. Este es, por eso, miren, quiero culminar leyendo Lucas capítulo 4. Dice de la siguiente manera: verso 16 al verso 19. Mire lo que dice la palabra del Señor. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Miren lo que dice el verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Es la Pascua, a poner en libertad a los oprimidos. Por eso, el día que el pueblo de Israel estaba celebrando el día de la Pascua, cuando ya habían sido circuncidados, entonces podían matar el cordero, poner la sangre en las puertas de las casas, poder comer del cordero. Entonces ellos habían sido oprimidos por 430 años, esclavos en Egipto. Entonces Jesucristo vino a darnos libertad. Por eso no podemos decir justos y pecadores. No podemos decir oprimidos y libres. No tiene sentido. Por eso, estimado amigo, si nuestra fe no está fundamentada en el bautismo de Jesús, su salvación no es conforme a las Escrituras. Solo tiene una falsa salvación conforme a las 5 vírgenes insensatas y no como las 5 vírgenes prudentes. Por eso vendrá un día el Señor. El Señor está a las puertas. Cristo viene. Este es el mensaje de salvación. Este es el mensaje que usted debe de creer. Este es el mensaje que debemos creer para prepararnos, para tener la convicción exacta en nuestros corazones. De esta manera nosotros debemos creer en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Espero que esta palabra haya servido para su vida espiritual. Será hasta mañana a las 6 de la tarde una vez más. Dios me le bendiga y Dios me le guarde.